Pasamos a Susana Moliner. Susana Moliner es comisaria independiente y gestora cultural. Ha trabajado mucho con la francofonía y en proyectos que engloban o que se localizan en África. Y su intervención va a ir de la mano también de una conexión con Dakar, con un Fab Lab, con lo que es una intervención doble. La conexión la haremos en inglés y para así no tener que traducir. Gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Me ha gustado mucho lo del FabMóvil. Pues es como que el FabMóvil es qué pasa cuando lo hacemos bajar y cambiar de coordenadas geográficas. Y nada, yo llevo varios años ligada a este centro de Dakar, que se llama Kertiosan, que es un espacio de experimentación artística y ciudadana que ha trabajado durante los últimos casi 15 años en promoción de programas de cultura libre, sobre todo con software libre para artistas, que había una falta de acercar las nuevas tecnologías y las tecnologías low technology a estudiantes de Bellas Artes de Dakar y Bamako, y poco a poco empezábamos o nos solicitaban sobre todo que qué pasaba con la fabricación digital y lo que era el hardware libre, ¿no? Entonces, antes de empezar a contar un poco, quería poneros un vídeo muy chiquito, bueno, que sobre todo el sonido, un poco para ambientarnos cuando empezamos a pensar esto, que fue en 2010-2011, en Bamako, en el marco de un proyecto que se llama Gauss de Numérique. Y mientras estábamos en Pixelini, pues fuimos a dar un paseo a este mercado que hay en Bamako, que es un mercado de makers, herreros que reciclan y que bueno, solamente es nada, 30 segundos para el sonido, solamente para... Porque luego pasa Daft Punk y es un lío. Entonces, bueno, entonces, ahora sí podemos poner el PDF. Entonces, la historia era qué sentido tiene y cómo puede ser lo que es la cultura maker, el hecho de fabricar objetos en otros bordes, ¿no? Entonces, para mí lo interesante o lo que quería un poco recuperar para esta ponencia era lo que podía aportar de descentramiento en el hecho de que cuando fabricamos y pensamos las tecnologías desde Europa o desde Occidente, no tiene nada que ver o de otro punto de vista cuando las estamos pensando y las estamos experienciando en otros espacios. Entonces, proponía, ¿no?, lo de bordear el Fab Lab, ¿no?, ese sentido de verse desde fuera y qué sentido tiene y qué implica el hecho de fabricar y el hacer. Y nada, y como pequeño detalle, esas letras, esa tipografía, en uno de los talleres que hicimos en Kertiosan, es una tipografía libre que hicimos en un taller de serigrafía y tipografía con un artesano. Si habéis ido alguna vez a Dakar, no sé si alguno habrá ido, que hay estos cochecitos que están pintados con unas letras muy bonitas, pues trabajamos con él en justamente de pues recuperar un saber hacer, una tecnología, ¿no?, y cómo la podríamos multiplicar teniendo unas tipografías. Entonces pasamos... Ay, perdona, si yo tengo esto, el mando, ¿dónde está? Vale. ¿Así? ¿Funciona? ¿No? Ah, sí, vale. Entonces, para mí eso, que pensar en un Fab Lab, pues eso, crea una resistencia y plantea unos interrogantes. El hecho de que compartimos cómo lo hacemos y desde dónde lo pensamos, creo que nos abre un paradigma muy interesante. En ese sentido, con lo de los Ateneos me parecía muy guay, que al final la creación y la fabricación es un pretexto
para conectarse y luego también para marcar unos límites a unas maneras de hacer que la cultura maker muchas veces son bastante autorreferenciales. Entonces tú cuando cambias el marco en espacios donde se te corta la luz, donde no tienes acceso al agua, donde la basura electrónica te rodea por todas partes, etcétera, ¿cómo pensamos el hacer objetos, ¿no? Entonces, cuando os he enseñado lo del sonido, pam, 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 pues este es un buen señor, Mohamed, que trabaja en este espacio. Entonces, en 2011, estuvimos haciendo este festival en Bamako, que es la capital de Mali, que es una ciudad muy guay. Entonces, pues, trabajar con ellos, que significaba fabricar y reciclar. Entonces, nos fuimos allí de paseo y entonces pues empezamos a recoger objetos. Estos son maravillosos, que son de las planchas de los periódicos que se reciclan y se hacen pues tazas. Este me encanta. Entonces, que de alguna manera hay un saber hacer, hay unos protocolos justamente de cómo compartir ese conocimiento a través de la oralidad, o sea, no es tanto unos repositorios, sino desde la manera de la experiencia y de compartir ese conocimiento. Entonces, me hace mucha gracia porque en ese momento estábamos como reciclar, transformar el reciclarismo, no sé, cómo eso se podría integrar y podía dialogar con la cultura maker. Esto es en 2011 y 4 años después ya lanzamos el Fab Lab en Dakar, que luego Dovji, que espero que se conecte, nos lo va a explicar. Pero entonces, en este proceso de debate, pues teníamos como varias preguntas, que creo que son preguntas que nos pueden, y yo creo que en ese sentido está muy bien ir a otros lados para verse de otras formas, ¿no? Entonces, que son preguntas que son válidas en Dakar, pero creo que más que nunca son necesarias en los Ateneos de Barcelona, en el Fab Móvil en Sevilla, que es cómo dialoga esa cultura artesanal, esas maneras de hacer que existen en toda sociedad para crear y fabricar cosas, cómo integrar esa fabricación digital en las economías locales, o sea, qué puede aportar a esa gente que toda su vida ha aprendido a hacer, pues yo qué sé, la tacita esta, cómo eso puede dialogar con una impresora de 3D o de corte. Es que puede haber una colaboración, puede funcionar y trabajar juntas. Qué máquinas utilizamos y cómo podemos repararlas cuando estás en contextos donde justamente si la cultura maker lo que genera es autonomía, quiere generar autonomía y liberarse de ese mercado del que contaba Jaron. Cuando tú estás viviendo en Dakar y traerte un Arduino es fácil, pero traerte unas piezas para reparar tu máquina, no tanto, ¿no? Y bueno, ahí también está cómo fabricar para otros cuerpos, otros lugares, cómo conseguir la participación e implicación de la población. Me interesaría mucho los Ateneos cómo lo hacéis, porque en el contexto de Dakar a veces no es tan fácil, ¿no? Y qué posibilidad hay de intercambiar estas prácticas. Y una cosa que es lo que yo querría aquí como aportar interesante, si podemos hablar de un horizonte común y si puede servir ese hacer para una nueva universalidad desde abajo, que me lo he inventado. Entonces, en ese hacer tal, en 2012, durante el Festival Afropixel, que hacemos cada 2 años, era sobre el tema de los bienes comunes y las prácticas artísticas, y fue la primera vez que hicimos un trabajo con un colectivo de Toulouse que se llama Osinet para hacer una máquina para reciclar plásticos, porque otra cosa no, pero bolsas de plástico hay 1000 millones, y cómo eso lo podíamos hacer para generar un hilo que pudiera ser para luego la impresora 3D. Hacer en relación cultura maker y lo común. Entonces, cuando en 2012 ya decidimos embaucarnos en el tema de hacer un Fab Lab, porque en Senegal y en general en toda África, todo el tema de lo maker es una moda, hay mucha gente con mucha pasta, Bill Gates tal, que pone en todas partes un Fab Lab. Entonces, para nosotros, ¿qué sentido tiene hacer un Fab Lab si no es para crear comunidad, crear vínculos, crear intercambio, etcétera? Y para una mirada desde fuera de África, creíamos que las premisas que tiene la cultura libre y de trabajar entre pares puede hacer mirar y entender a los otros, que a veces son como aquellos lejanos, a encontrarse de una manera más cercana, ¿no? Quitando ese rollo de que hay un choque cultural. Cuando haces y fabricas algo, no hay o sea, como que te tienes que poner, te tienes que arremangar y eso, y nos parece como lo más interesante. Y luego, aparte, el tema de un Fab Lab también es complejizar lo que es la producción
y la autoproducción en contextos que yo creo que están en la vanguardia de lo nuestro, de lo común, porque convive lo privado, lo público, economías de la paña, autogestión, privatización de recursos públicos, donde lo colectivo sigue primando, pero al mismo tiempo hay unas relaciones monetarias y de privatización de intercambio en el medio urbano. Es decir, no es lo mismo Dakar que un pueblo de Senegal. La pasta siempre está ahí por delante, ¿no? Y cómo hacer propuestas colaborativas. Ay, así, ¿no? Ay, perdón. Ah, vale, voilà. Y bueno, entonces pues decidimos hacer el Fab Lab, seguro que me he olvidado muchas cosas. Entonces el Fab Lab, viendo toda esta complejidad que existe cuando piensas esto desde otros márgenes y desde otros bordes, pensamos que es hacerlo fuera del centro, porque es un centro que está en un barrio popular, y decidimos hacerlo en esta hilerita arriba, son donde está el herrero, el ebanista, el que arregla televisores, y otro de las casetitas, que ahora veremos fotos, es el Fab Lab, que se llama Defco Añep, que es hacerlo con todo el mundo en Wolof. Y cómo puede dialogar por una cuestión de contexto, ¿no? O sea, como que lo tienes en un mismo nivel de igualdad. Y bueno, esto es otro rollo ahí que quiero compartir, que creo que la cultura maker puede ser una posibilidad justamente de pensar las relaciones desde el hacer y no desde el ser, donde la singularidad y el tema presente se ponga por delante a la cuestión identitaria, en el sentido de que, ay, perdón, que ya me estoy liando, en el tema de que para mí el hecho de fabricar, que yo creo que también era lo de los Ateneos, es un pretexto para empoderar, para encontrarse, para quitar prejuicios que tengas de uno y de lo de otro. Es decir, la cultura maker aporta a África, pero África, desde cómo lo hace, aporta a la cultura maker, y de que justamente hay una posibilidad de encontrar un en común desde abajo. Y bueno, y aquí ya me he flipado y he puesto a la Marina Garcés, que seguro que la conocéis, y entonces eso, como que de alguna manera ese hacer desde el bricolear, fabricar desde tu comunidad, puede conectar otros mundos donde están intentando hacer lo mismo, y creo que tiene una capacidad y una potencia muy, muy importante e interesante. Entonces, ahí ya estamos, este es el momento Fab Lab, que lo inauguramos el año pasado durante la cuarta edición de Afropixel, que se llamaba Los Jardines de Resistencia, y mientras intentamos... ¿Está conectado? ¿Sí? Vale, entonces voy a dar paso a Doji. Mientras habla Doji, yo voy a ir pasando fotos de la web de Kertiosan para ver un poco los proyectos que estamos haciendo. Y nada, Doji es togolés, viene de un espacio que se llama WebLab, recibió, no sé si fue el año pasado, que está súper contento y orgulloso, y la verdad, recibió el primer premio en los encuentros de Fab Lab porque ha sido uno de los primeros prototipos de impresora 3D, pero con material reciclado. Entonces, pues es como decir, bueno, las placas de Arduino sí que las tenía se las enviaban, pero todo lo que era el material lo fabricaron y lo recuperaron. Y como anécdota me decía, y cuando estaba aquí en Barcelona, la gente era en plan, pero enséñame cómo se hace, cómo lo podemos hacer. Y me decía, claro, y es que en Barcelona no encuentras nada. Tienes que comprarlo. Entonces, claro, es como cambias ahí el chip. Doy paso, él va a hablar en inglés, bueno, y lo que le he intentado es que él nos cuente un poco cuál es la relación con otros artesanos, con los vecinos del barrio y qué tipos de proyectos están llevando a cabo. Y bueno, a ver, ¿se conecta? Ah, bueno, y él está en el Fab Lab, ¿eh? O sea, esto es un Estela. ¿Sí? ¿Doji?
¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. ¿Sí? Vale, pues vamos a intentar solucionarlo y luego si no las preguntas o lo que queráis ahí. Porque bueno, sí, porque también era un poco para presentar los proyectos que tenemos en el Fab Lab ahora. Bueno, esto es un poco lo que es la tecnología y lo que representa. No conseguimos hablar con Doji, pero y bueno, y estoy muy de acuerdo con lo que comenta Jara en el sentido de lo que el discurso que produces, en el hecho de cuando haces tecnología, desde qué lugar y lo que puede representar, que creo que también hay cosas que decir desde ahí. Vamos a ver un trocito del vídeo donde él habla, habla en inglés. Es un vídeo muy friki, con lo cual vamos a ver un trocito, pero vais a dar cuenta también de otras estéticas en ese sentido, que es un vídeo de un canal continental y un trocito muy cortito, y luego os voy a enumerar un poco los proyectos que él iba a contar para que sepáis un poco lo que estamos haciendo ahora desde Dakar. Y nada, cuando te digo, pues... Dear fellows, welcome to your program 1 Minute Tech. Today 1 Minute Tech is out of the studio in a very special place, which is called a Farm Lab. Today we are here at the Farm Lab DEFCO at NIEP, and we have the pleasure to welcome a volunteer manager, which is called Doji Uno. How are you doing, Doji? Doji is the manager of this center. So they are doing amazing thing around in here, and you will have the chance to see the presentation. So they go from recycling objects that are not used, and up to making a computer. So I will let him the floor to introduce himself. I'm an international volunteer of Francophonie, and I'm working here in Dakar with an NGO or association called Cœur Toussaint about the Fab Lab, which is a fabrication laboratory that we named DEFCO at NIEP in Wolof. Means we will share it with everybody. Yeah, everybody. And we make this place, as we name Fab Lab, to train people and make people work together about ICTs and technology stuff. So a Fab Lab is a place where we have some machines, tools, and people around, even there are specialists or not, can work together, share knowledge, and create all things or many stuffs that they need for their home or to solve some problems around the area or their work. Sí, bueno, es que si no es muy largo, lo podéis ver si no por YouTube, tampoco quiero alargar mucho más, y simplemente la idea era también que él nos comentara los proyectos que tenemos. Todos los proyectos tenemos una wiki donde se puede compartir los diferentes protocolos para poder fabricar estos objetos, que si queréis ir ahí pues está para poder en la pestaña de Fab Lab. De los proyectos así más interesantes, en la siguiente pestaña es el proyecto Jerrycan, que es para poder construir con material de desecho de ordenadores tu propio ordenador ¿puedes bajar un poquito? En bidones o darle al play. Bueno, es que en bidones de agua. O sea, construyes tu propio ordenador y si le pasas ahí, pues se ha hecho. Y empezó la comunidad en Togo a crear este ordenador reciclado,
y es recuperar placas y hacer un agujerico con la mar de majo en tu bidón y con una cremallera, y entonces hicimos como 4 ordenadores y fabricamos mogollón en 2 semanas, vamos a producir. Y esto lo que sí que ha creado, que es muy interesante y lo que creo que también hay que llevar, es que se ha creado una comunidad entre la gente que lo hace en Lomé y en Dakar muy interesante de intercambio de saberes entre, no desde el norte, sino desde el propio sur. Luego hay otra pestañita, las 2 últimas, para contaros un par de cositas. Este es un taller también sobre el taller textil. Al lado del Fab Lab hay una escuela que es de mujeres, del coser, y entonces de qué manera podíamos trabajar con ellas en el saber hacer del tinte y cómo tricotar con una máquina con Arduino, y esto ha sido también en colaboración con una gente en Constant, está en Bruselas, y nada, seguimos ahí adelante. Esto fue el año pasado y se implementa en el propio centro de textil. Y luego la siguiente pestañita que tengo por ahí, pues también hay talleres de fabricación y programación para críos, y no sé si hay fotos o no hay fotos, sí, hay, creo que por ahí, y también un poco en saber programar y a partir de ahí también hacer una reflexión y una mirada crítica a las tecnologías desde el sur. Bueno, y si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, pues eso, ya. ¿Alguna más? Cogemos una y... Bueno, solo comentar, de alguna manera me da la impresión de que la capacidad transformadora de toda la fabricación digital en el mundo así civilizado no deja de ser menos potente que cuando te vas allí y eres capaz así de fabricar cosas no solo útiles, sino recicladas. Eres capaz de fabricar objetos que pueden generar energía, ¿no? y ayudar, ¿no?, a estas microcomunidades, ¿no? Entonces, la pregunta es si habéis sido capaces, o estáis en ello, de seguir, monitorizar, así como todo el impacto que está teniendo a nivel social de transformación, todo el trabajo que estáis allí desarrollando. Pues guay, porque esta pregunta, porque no lo he dicho, lo he pasado así un poco por alto, el proyecto de Fab Lab y el del jardín, el espacio que está fuera del propio centro, lo hemos llamado Escuela de los Comunes, École des Communs, y hace 2 años que empezamos, y la idea justamente es que eso cree como una especie de ecosistema de laboratorio en el que hay un intercambio de servicios. Hemos empezado teniendo una moneda social que se llama el Afro, y en el fondo es como tú aportas en el jardín para luego tener talleres en el Fab Lab y luego presentar cómo tú cómo tú tiñes las telas, como te enseñó tu madre. O sea, como de alguna manera generar un circuito de intercambio de saberes. Y en ese sentido, en el wiki es lógico porque es la parte más del Fab Lab, pero sí que se está teniendo mucho énfasis en la parte de la documentación de todos los procesos que estamos teniendo. Porque justamente el interés es localizado en este barrio que está a las afueras de Dakar, y ver eso cómo se puede replicar en otros espacios. Porque también el tema, por lo que comentaba en Lomé, en Bamako, es como de alguna manera de qué forma estos saberes y esta potencia transformadora y reciclada que hay allí se puede trabajar desde ejes geográficos que no vengan de arriba abajo, sino que vengan de las mismas ciudades africanas. Ah, bueno, y este es el este de la Marina. Ah, ¿lo leo? No. ¿Sí? Bueno, era simplemente un párrafo de Un Mundo Común, y me parecía como interesante como que al final lo maker, en esa sensación del error y del intento, está la parte esta como una tentativa, ¿no? Que de alguna manera no tenemos todo controlado y tenemos que trabajar con lo imprevisible, ¿no? Entonces, cuando trabajas con los otros, no son máquinas, son gente, incluso la máquina se te puede estropear, y me parecía muy interesante como entender lo maker desde esas tentativas que pueden producirse en un Ateneo en Barcelona,
en Sevilla desde ese FabMóvil, o con el cookie agarrador este que me ha encantado, y eso cómo podemos de alguna manera conectarlo, desde esa, sin ninguna aspiración de ser algo sistemático y como cerrado, ¿no? Que solo lo que hace es generar más preguntas, porque es una tentativa.